Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un módulo más de Aprendiendo Fácil, aquí con el tema de álgebra básica, y vamos a estudiar en este caso lo que son los axiomas fundamentales del álgebra, otro de los temas principales para entender esta importante rama de la matemática y que quizás es uno de los más complicados de entender para muchos de los estudiantes, pero no te preocupes, aquí trataremos de verlo de la manera más fácil y sencilla para ti. Primero, como bien saben, hay que plantear los objetivos de los cursos, o en este caso del módulo. ¿Cuáles son los objetivos? Comprender lo que es un axioma y los tipos de axioma que existen. Además, cuáles son los axiomas fundamentales y para qué sirven. ¿De acuerdo? Son los dos objetivos fundamentales de este módulo y que esperemos cumplirlos para que se te sea más fácil aprender los conceptos más complicados. Como bien sabes, estamos en el apartado de conceptos fundamentales. Pues bien, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es un axioma? Un axioma se puede definir como una regla tan evidente que no necesita comprobación. Esa es la definición que puedes encontrar en cualquier libro de matemáticas. Una regla tan evidente que no necesita comprobación. Bueno, entonces, ¿para qué rayos la voy a aprender si no necesito comprobación? Bueno, ya lo verás. Para entenderlo, pues tenemos que entender para qué nos sirven los axiomas. Ok, lo primero es, nos permiten realizar las operaciones aritméticas de manera correcta en el lenguaje algebraico. Entonces, este es el principal objetivo, nos permiten realizar las operaciones aritméticas de manera correcta en el lenguaje algebraico. ¿A qué se refiere? Tú has utilizado las expresiones, más bien, tú has utilizado las operaciones aritméticas conforme la propia aritmética te ha enseñado, lo que son suma, resta, multiplicación, división. Todas esas operaciones tienen reglas y tienen formas de utilizarse. Pues bien, los axiomas nos van a permitir manejar el lenguaje algebraico con cierta variación de esas operaciones aritméticas. Como bien lo hemos dicho en otros módulos, es complicado a veces hablar de puras definiciones, pero es necesario en este caso primero revisar las definiciones y después ir explicando e ir colocando algún ejemplo para que ustedes puedan apreciar realmente de qué estamos hablando. Por otro lado, ¿cuáles son los axiomas o qué tipos de axiomas existen? Bueno, pues aquí los tenemos. Existen 5 tipos de axiomas diferentes o 5 grupos de axiomas. El primer grupo es en relación a igualdades, el segundo en relación a la suma, el tercero en relación a la multiplicación, el cuarto en relación al orden y el quinto en relación a continuidad. Ya iremos viendo cada uno de ellos qué significa y cuáles son los axiomas que pertenecen a cada grupo o cada tipo. ¿De acuerdo? No te preocupes mucho en las definiciones. Lo que sí te recomiendo es que por favor apuntes las definiciones de los axiomas, las definiciones en las expresiones, o bien te apoyes en algún libro, algún apunte que tengas acerca de este tema para que te sea más fácil entender lo que te estoy explicando. Pero si no tienes nada, bueno, basta con que vayas apuntando lo que te voy diciendo en este pequeño video. ¿De acuerdo? Vamos primero con los axiomas de igualdad. ¿Cuáles son estos axiomas? Pues bueno, básicamente son, como ya vimos, las reglas que definen, los axiomas de igualdad definen las reglas en expresiones con igualdades. ¿A qué se refiere esto? A que cualquier expresión alfanumérica o expresión algebraica que contenga un signo de igualdad aplican estos axiomas. Ok, vamos a ver cuáles son estos axiomas. Pues bueno, primero tenemos el axioma de identidad. ¿Qué nos dice este axioma? Parecería muy sencillo la expresión A es igual a A. Esto, en otras palabras, es la abstracción de una idea. ¿Cuál es la idea del axioma de identidad? Pues básicamente que mientras tengamos un signo de igualdad, tiene que ser que ambos lados de la igualdad sean pues iguales, sean exactamente iguales. Eso es a lo que se refiere. Tiene que prevalecer que ambos lados de la igualdad valgan o signifiquen lo mismo. Esto aparentemente es muy sencillo, pero muchas veces este sencillo concepto o este sencillo axioma es la base de mucho del lenguaje algebraico.
A veces este sencillo axioma es la parte medular para entender muchos problemas del álgebra, y por ello es importantísimo que lo tengas presente y realmente hasta que lo memorices. Ya sabemos que en las matemáticas memorizar no es la mejor idea muchas veces, pero sí ayuda. En este caso, los axiomas fundamentales ayudan mucho de entrada a conocerlos, y ayuda mucho memorizarlos. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente axioma, que es el axioma de reciprocidad. Es el axioma de reciprocidad, el cual nos dice que si tenemos una igualdad de dos expresiones, en este caso tenemos la expresión A y la expresión B, nos dice que son iguales, pues la reciprocidad o el axioma de reciprocidad nos indica que esa misma igualdad la podemos invertir, le podemos cambiar de lado a cada expresión y va a seguir representando lo mismo, en el supuesto de que se mantiene el axioma de identidad que ya vimos hace un momento. Entonces la reciprocidad nos indica que si una igualdad existe, esta igualdad puede invertirse o puede cambiarse de orden y seguirá siendo igual, seguirá siendo válida. Tenemos el axioma de transitividad. ¿Qué nos dice este axioma? Bueno, en este caso, si tenemos dos expresiones o dos igualdades, recordemos que son axiomas de igualdad, tenemos dos igualdades, pero en las dos igualdades tenemos un término común, pues bueno, habrá una igualdad que nos indique que los términos no comunes también serán iguales, ¿de acuerdo? Es decir que en este caso nos indica que mientras tengamos un término común podemos expresar a los términos no comunes como una igualdad también. Es un poco enredado, yo sé que es complicado memorizarlos, y como son conceptos abstractos es mucho más complicado que se mantengan en nuestra memoria o en nuestra mente de manera fácil y entendible. Entonces no te preocupes, ahorita lo que necesito es que por favor le prestes atención a estos axiomas, los anotes, y más adelante con un ejemplo veremos la utilización de varios de ellos. ¿Ok? Estos son los axiomas de igualdad, son los más sencillos, los más básicos, pero necesitamos aprenderlos, y como te comenté hace un momento, necesitamos memorizarlos. Seguimos con los axiomas de suma. ¿Cuáles son estos axiomas? Pues son los que definen las reglas en expresiones que contienen sumas. Por eso son acciones de suma. Son las reglas para manipular las sumas. Ok, tenemos en este caso 4 axiomas. El axioma de uniformidad, el axioma de conmutatividad, el axioma de asociatividad y el axioma de identidad. Vamos a ir viendo uno por uno para que no se te compliquen. Realmente a medida que vayas mejorando en tu aprendizaje, a medida que vayas repasándolos, a medida que vayas haciendo ejemplos, practicándolos, vas a ver que son muy sencillos y que con el puro uso vas a conseguir memorizártelos. Bueno, tenemos de los axiomas de suma. El primer axioma es el de uniformidad. ¿Qué nos dice este axioma? Nos dice que si tenemos una igualdad, en este caso A igual a B, y queremos sumar de un lado un número, en este caso queremos sumarle al número o a la expresión A, sumarle un número C, tendríamos forzosamente que sumar ese mismo número al otro lado de la igualdad para que se mantenga lo que dijimos con los axiomas de igualdad, el axioma de identidad, que ambos lados de la igualdad deben de mantenerse. De esta forma lo hacemos con la uniformidad, teniendo, repito, una igualdad. Si quiero sumar por alguna razón un número a un lado de la igualdad, tengo que sumar el mismo número del otro lado de la igualdad. Eso es lo que nos dice este axioma de uniformidad. Tenemos siguiente el axioma de conmutatividad. ¿Qué nos dice? Pues que una suma, al igual que en la aritmética fundamental o en la aritmética básica, el orden de los sumandos no altera el producto. Es exactamente eso, que el orden de los términos de las expresiones puedo cambiarlo. En el caso de la suma, puedo cambiarlo y no se afecta el resultado. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice el axioma de conmutatividad de la suma. Ojo, acuérdense que son varios grupos de axiomas. En este caso estamos en axiomas de la suma. Axioma de asociatividad. ¿Qué nos dice este axioma? Pues bien, nos dice que
teniendo varios términos sumados en una igualdad, yo puedo agruparlos de la manera que me convenga y no se va a afectar el resultado. Únicamente ¿para qué nos sirve asociar términos? Recordemos en un módulo que se llama conceptos básicos y otro que se llama expresiones algebraicas, que están disponibles para ustedes. En alguno de ellos comentaba o en ellos comentaba o comenté que el paréntesis, que es un signo de agrupación, se utiliza para determinar el orden en la que se realizan las operaciones. Generalmente para eso se ocupa. Agrupamos términos y decimos en una expresión, o sabemos en una expresión, que cuando hay un paréntesis, lo que está dentro del paréntesis se realiza primero. En este caso, en la expresión del lado izquierdo de la igualdad, tenemos que primero realizamos la suma de A más B y luego le sumamos C. El axioma nos dice que es lo mismo agruparlos de esta forma, en el caso de las sumas, de términos sumados, que tener primero sumados B más C y luego sumarle el término o la expresión A. Entonces, eso nos dice el axioma de asociatividad. Podemos agrupar términos de sumas sucesivas y el resultado es el mismo, es exactamente el mismo. ¿Ok? Yo sé que suena un poco enredado, pero realmente vas a ver que es muy sencillo, muy sencillo esto. Y en especial si ya has venido practicando lo que son las sumas. En este caso tenemos también el axioma de identidad. ¿Qué nos dice este axioma? Pues bien, que va a existir un número para respetar una igualdad. Va a existir un número tal que al sumarlo me va a dar el mismo número. ¿Cuál es ese número? ¿Cuál es ese único número que existe que nos indica que al sumarlo a una expresión me va a dar la misma expresión? Pues es el número 0. Entonces se va a mantener la identidad de la expresión al sumarle el 0 a ambos lados. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que dice. Repito, apúntenlos a manera de resumen, a manera de un formulario, para en el ejemplo vean qué podemos utilizar. Vamos a ver un ejemplo más adelante donde verán cómo funcionan y cómo se utilizan estos axiomas. Tenemos los axiomas de multiplicación. ¿Qué son los axiomas de multiplicación? Algo similar a los de la suma. Define las reglas en expresiones que contienen multiplicaciones. ¿Cuáles son estos axiomas? Pues bueno, tenemos algo muy similar a los de la suma. Tenemos el de uniformidad, el de conmutatividad, el de asociatividad, el de distributividad y uno que se llama de existencia de inverso. ¿Ok? Esos son los 5 axiomas de la multiplicación. Vamos a ver cada uno. Otra vez una sencilla explicación y después ustedes verán cómo funciona con los ejemplos. Tenemos los axiomas. El primero es el de uniformidad. ¿Cuál es este o qué nos indica este axioma? Pues bien, nos indica lo siguiente. Si tenemos una expresión, una igualdad, y yo quiero afectar un lado de la igualdad multiplicándolo por un número, para mantener la igualdad, tengo que multiplicar el otro lado de la igualdad por el mismo número. En este caso, vemos que tenemos la expresión A igual a B. Entonces, si del lado izquierdo multiplico a la expresión A por un número C o una expresión C, yo tengo que multiplicar al lado derecho de la expresión o de la igualdad, que sería la letra B o la variable B, por el mismo número, que en este caso tendríamos que es un número T. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos indica. Para mantener la identidad de la igualdad, tenemos que afectar ambos lados de la igualdad multiplicándolos por exactamente el mismo número. Eso es lo que nos dice. Axioma de conmutatividad de la multiplicación. Nos dice algo similar al de la suma, que no importa el orden o el acomodo de los factores de una multiplicación, va a ser el mismo resultado. Es decir, podemos expresar una multiplicación, en este caso de dos variables, de cualquiera de estas dos formas, y es exactamente lo mismo, va a obtenerse el mismo resultado. ¿Cuál es el siguiente axioma de la multiplicación? Pues es el de asociatividad. ¿Qué nos indica este axioma? Otra vez, podemos tener una serie de multiplicaciones, en este caso de tres variables, y nos indica que yo puedo agrupar, en el caso de las multiplicaciones, yo puedo agrupar como mejor me convenga
y el resultado no se va a ver afectado. En este caso, en el lado izquierdo de la expresión tenemos a la variable a que multiplica a el producto de b por c. Eso es exactamente lo mismo que asociar primero al producto AB y luego multiplicarlo por la variable C. Eso es lo que nos dice. Podemos agruparlo conforme nos convenga. Recordemos nuevamente, el paréntesis nos indica que debemos realizar la operación al interior primero y después hacer las operaciones exteriores. Básicamente es para eso los signos de agrupación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea del axioma de asociatividad. Tenemos el axioma de distributividad. Algo similar, tenemos una operación dentro de un paréntesis multiplicada por una variable afuera del paréntesis. Entonces lo que nos dice es que esta expresión puede representar, o más bien va a representar lo mismo que tener la suma de ambos productos, es decir, el producto de A por B más el producto de A por C. Eso es lo que nos dice, que podemos ocupar cualquiera de estas dos formas de expresar esta operación y valdrá lo mismo. Lo repito, acuérdense que los axiomas nos van a servir para manipular las expresiones algebraicas, entonces es importantísimo que conozcamos estos axiomas. Ok, entonces vamos a repasar el último de los axiomas. Es un axioma muy importante, el cual se le llama existencia del inverso. Este axioma, ¿qué nos dice o qué nos representa? Bueno, pues nos dice que hay un número llamado x o un número x que al multiplicarse por el número a, el resultado me da 1. Es decir, es la existencia de un número que al multiplicarse por otro me da como resultado 1. En este caso el número de referencia es el a es diferente de 0. Por lo tanto, el inverso de a sería x y x es igual a dividiendo a la unidad. Ese es el inverso de un número. Este es un axioma muy importante y que se maneja mucho en álgebra. Por lo tanto, es importantísimo que lo apuntes, que lo revises, que lo reflexiones y pues realmente que te lo aprendas. Ya sabemos que en las matemáticas hay que hacer ejercicios para aprendernos los conceptos y dominarlos, pero pues de entrada te comento que es bastante importante este último axioma de la multiplicación. Vamos con los axiomas de orden. Estos definen las reglas en expresiones que contienen alguna relación diferente a la igualdad. Ya lo veremos más adelante. En este caso tenemos tres axiomas fundamentales de orden. Son la tricotomía, el otro axioma es monotonía de la suma y el último monotonía de la multiplicación. Vamos a ver qué significa cada uno de estos axiomas para que les quede claro y así puedan o podamos entenderlos mucho mejor en sucesivos ejercicios o ejemplos que vamos a desarrollar. ¿Qué es el axioma de tricotomía? Bueno, sencillamente nos dice que hay tres posibilidades de relacionar las expresiones o expresiones algebraicas: mediante una igualdad, mediante un signo de mayor que o mediante un signo de menor que. Entonces, estas son las únicas tres opciones, pero solo puede ser válida una. De esta tricotomía solo puede ser válida una, cualquiera de ellas. Es decir, que cuando ustedes tengan una relación, cualquiera que fuera, de este tipo, las otras dos dejan de tener validez. Solo puede existir una. ¿De acuerdo? Es básicamente lo que dice este axioma. Solo hay una de tres posibilidades. El otro axioma es monotonía de la suma. ¿Qué nos dice este axioma? Si nosotros tenemos una relación del tipo a mayor que b, recordemos que también podríamos tener a menor que b, pero bueno, en el caso de este ejemplo tenemos a mayor que b. Para que se mantenga esa relación, si yo quiero sumar un número a uno de los términos, yo tengo que exactamente sumar el mismo número o la misma expresión o el mismo término al otro lado de la relación para que se mantenga. Ese es el axioma de monotonía. Si yo quiero alterar de un lado, tengo que alterar del otro lado sumando el mismo número. ¿De acuerdo? Entonces, es básicamente o son similares a los axiomas que ya hemos visto. Y el último axioma de orden es el de monotonía de la multiplicación, que es bastante parecido al anterior. Si tenemos una relación, en este caso a más b, y yo quiero multiplicar uno de los lados de la expresión o de la relación por un número denominado c, en este caso,
tendremos que multiplicar del otro lado el mismo número para que la relación se mantenga. Nada más complejo que eso, es lo único que debemos entender. Si yo quiero multiplicar un lado de un número por uno de los términos de la expresión, de uno de los lados de la expresión o de la relación, yo tengo que multiplicar el otro lado por el mismo número, ¿de acuerdo? Son los tres axiomas de orden. Como les he venido diciendo hasta ahora, les recomiendo que los apunten para que los revisen más adelante, y si tienen alguna duda, regresen el video y vean otra vez lo que significa, ¿no?, la explicación. Y por último tenemos lo que se llama el axioma de continuidad. Este axioma es un poquito más complejo. No lo veré a detalle, sencillamente les explicaré a qué se refiere, pero sí es importante que tengan conocimiento de que existe. Para este axioma requerimos unos pocos de conocimientos más, que pues no vale la pena ahorita confundirlos. Pero bueno, les explico lo que significa este axioma, y posteriormente se darán cuenta con el paso de las lecciones de álgebra que este axioma tiene una razón de ser. En este caso nos determina que la existencia de un número A cualquiera que pertenece a un conjunto de números denominado A mayúscula, es decir, un grupo de números en el cual A es uno de ellos, cualquiera. Nos dice que también al mismo tiempo existe un número B de otro conjunto distinto de números llamado o denominado B mayúscula, es decir, tenemos dos conjuntos numéricos distintos con elementos distintos, A y B minúscula respectivamente. Entonces, si se cumple una relación de este tipo, A menor que B, quiere decir que vamos a tener que existe siempre un número denominado C que hace que se cumpla la relación que C es mayor o igual que A o menor o igual que B. Es decir, en otras palabras, C es un límite de ambos conjuntos. Es el número que relaciona ambos conjuntos, o es el número que forma parte de los dos conjuntos. Les repito, este es un axioma que sí importa, que sí va a ser útil, pero que para efectos de lo que les estoy explicando ahorita no vale la pena meternos más allá de lo que es que lo conozcan, ¿de acuerdo? No se preocupen. Entonces, bueno, esos son los axiomas. Y entonces, pues sí, ya me explicaste todos. A lo mejor entendí algunos, a lo mejor otros no los entendí, pero sigo sin entender para qué me sirven todo este rollo. ¿Para qué me sirve? Pues bueno, la respuesta de esto es para manipular las expresiones algebraicas a través de las expresiones o de las operaciones aritméticas. Entonces, ok, ya me dijiste que con eso manipulas, pero ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Para qué manipulo las expresiones? ¿De qué me sirve? Pues más en concreto podemos decir lo siguiente. Nos sirve para simplificar alguna expresión. En algún otro módulo ya vimos que las expresiones pueden llegar a ser muy complejas, pueden ser muy sencillas o muy complejas. Entonces en el caso de que sean complejas, nos ayuda a hacerlas más sencillas mediante la manipulación de las expresiones, que eso es el hecho de simplificar. Ahora, también nos va a permitir con la manipulación encontrar el valor numérico de una ecuación. Es un concepto distinto a expresión. Ecuación ya implica otra cosa que también no nos vamos a meter en este momento porque necesitamos algunas otras explicaciones, pero que sepan que ustedes que sepan que nos sirve para encontrar su valor numérico, y también nos sirve para encontrar la solución a sistemas de ecuaciones. También no se los voy a explicar en este momento, pero que estén conscientes de que nos sirve. Esto ya lo veremos más adelante en otros módulos. Se los explicaré, haremos más ejercicios y ejemplos y verán que ocuparemos los axiomas. Los recordarán en ese momento, ya lo verán. Pero entonces en este momento lo que les voy a explicar, o que les voy a mostrar, es a simplificar una ecuación o una expresión, mejor dicho. ¿Cómo vamos a simplificar una expresión? Pues bueno, vamos a realizar lo siguiente. Supongamos que tenemos la siguiente expresión algebraica. Esta, independientemente de ya sabemos de dónde sale, qué significa, esta es una expresión algebraica típica. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a utilizar los axiomas para simplificarla lo más posible. En lo siguiente vamos a ver qué axioma ocupamos primero. Vamos a ocupar el axioma de distributividad de la multiplicación. Ok, si no se acuerdan cuál es, pues bueno, les voy a mostrar cuál es este axioma para que lo recordemos. Y
ustedes tengan clara a lo que me refiero, o claro a lo que me refiero. Este es el axioma en el que nos dice que si tenemos entre paréntesis una suma y afuera tenemos un número que la multiplica, podemos, o es lo mismo que tener la suma de los dos productos. Ese axioma lo vamos a ocupar para que ustedes entiendan que de pasar de la expresión que tenemos podemos pasar a la siguiente. Ok, aquí se observa que el factor A, la suma que teníamos de dos productos A por B más A por C, esa suma la factorizamos, se le llama así factorizar, y extraemos la variable A afuera del paréntesis, como nos dice el axioma de distributividad. Entonces tenemos la expresión de esta forma. Este es el primer axioma, ya reacomodamos la expresión. Vamos a ver qué axiomas o qué otros pasos podemos dar. Teniendo la expresión como se las acababa de mostrar, vamos a proceder a utilizar otros dos axiomas, el que se llama existencia del inverso, que es de la multiplicación, y también vamos a utilizar el de la uniformidad de la multiplicación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a obtener una expresión de este tipo. Entonces ustedes se preguntarán, ah caray, ¿qué hiciste? No se preocupen, aquí les enseño. Primero vamos a ver qué es la existencia del inverso, o recordar qué es la existencia del inverso, para que les quede claro que fue lo primero que se hizo. La existencia del inverso es la que nos dice que existe un número por el cual se multiplica el número que tenemos de interés, en este caso sería la variable A, que nos dará como resultado el número 1. No se me hagan bolas, lo vamos a ver bien en el ejemplo, pero es básicamente eso. Existe un número llamado X que se llama inverso, el cual al multiplicarlo por el número que tenemos nos va a dar como resultado 1. Entonces ese es el teorema, el axioma que vamos a ocupar en primera instancia, y es esto exactamente. Aquí nos damos cuenta que el número 3A sería nuestro número, tiene un inverso que es la expresión 1 entre 3A, ese es su inverso. Ok, pero recordemos que también vamos a ocupar un axioma que se llama uniformidad de la multiplicación. Ese axioma que nos dice, pues vamos a verlo. Vamos a verlo para recordar a qué se refiere. Este axioma nos dice lo siguiente. El axioma de uniformidad nos dice que si tenemos una igualdad, para no afectarla, yo puedo multiplicar a un lado de la igualdad, pero para que no se vea afectada la identidad de la igualdad, tengo que multiplicar el mismo número también por el otro lado de la expresión o del otro lado de la igualdad. Eso es lo que nos dice el axioma. Entonces vamos a ver dónde se coloca o dónde lo utilizamos. Pues bien, lo utilizamos aquí para respetar el axioma de identidad. Aquí está, yo multiplico por este factor que ya vimos que es el inverso del número 3A, y pues para no afectar la identidad tengo que multiplicarlo también del lado derecho, es decir, se mantiene la igualdad original. Ok, entonces vamos a intentar reacomodar toda la expresión y obtener algo como esto. ¿De qué me sirve? Pues nosotros sabemos que si nosotros reacomodamos esta expresión, tenemos un número que se divide a sí mismo. Nosotros sabemos por aritmética que dividir un número entre él mismo nos da como resultado el número 1. Igual forma, al acomodar el lado derecho de la expresión obtenemos esta otra expresión, donde también el resultado de dividir A entre A va a ser 1. ¿Ok? ¿A cómo se llama o qué otro axioma ocupamos en esta situación? Pues el de asociatividad. Entonces, para los que no recuerdan cuál es este axioma, también se los muestro. Nos dice lo siguiente el axioma de asociatividad de la multiplicación. Nos dice que yo puedo agrupar mis términos que se multiplican como yo quiera y no se va a afectar el resultado final de cualquiera de los lados de la expresión. Entonces, si nosotros aplicamos, aquí tenemos reacomodado, que fue lo que hicimos, lo asociamos en ambos lados, los términos que nos conviene. Y pues, ¿de qué nos va a servir? Pues vamos a poder simplificar la expresión de esta manera. Obtenemos la expresión b más c es igual a 5 tercios. Este, a final de cuentas, es el resultado de la simplificación que buscamos. Este es un proceso que se hace muy habitual en el lenguaje algebraico.
en expresiones, en ecuaciones, en sistemas de ecuaciones, se ocupa muchísimo. Digamos que es la base de resolver ecuaciones algebraicas. El uso de los axiomas para simplificar las expresiones. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo relativamente fácil de visualizar. A lo mejor no entendiste algunas de los axiomas que utilizamos. Lo mismo, te invito a que repitas el video y que veas, reflexiones nuevamente todos los axiomas para que visualices perfectamente lo que hicimos. Te darás cuenta que no es muy complicado, solo que requiere su tiempo y requiere que lo revises y lo repases por tu cuenta. Igualmente ya sabes que tienes que consultar algunos libros o algunos apuntes que tengas para que redondees esta información. Entonces vamos a las conclusiones del video. ¿Qué fue lo que vimos o qué es lo que concluimos? Pues bueno, que los axiomas son reglas evidentes que no necesitan, ya vimos, no necesitan demostración. Son evidentes, pero que debemos de conocer y debemos de dominar. Eso es muy importante. ¿Para qué nos sirven? Pues para manipular las expresiones algebraicas. Y a final de cuentas, ¿cuál es el objetivo final de manipular las expresiones algebraicas? Pues simplificar, encontrar el valor numérico o solucionar sistemas de ecuaciones, que ya lo veremos en algún otro módulo que sea más avanzado, donde hablemos precisamente de los sistemas de ecuaciones. Entonces, ya vimos, esto es lo que son los axiomas fundamentales, son las reglas que necesitamos conocer para manipular las expresiones algebraicas y poder entender el lenguaje algebraico del que se basa, pues precisamente se basa el álgebra. Entonces, les invito nuevamente a que revisen sus apuntes, revisen los libros de texto, revisen o visualicen nuevamente este video para que les quede mucho más claro. Pronto estará listo un video de ejercicios donde reuniré pues ejercicios de todos los módulos para que les quede claro, pero por lo pronto esta es la teoría y espero que les haya quedado muy claro. ¿De acuerdo? Pues por mi parte en este caso sería todo, les agradezco muchísimo y los espero en el siguiente video. Hasta pronto.